una información verídica, totalmente conocida, pero cuando la ponen en números es categóricamente mucho más alarmista, ¿no? Pero están en todo lo cierto. El peor daño del tabaquismo no es el cáncer de pulmón como conocemos, es el que más se publica, pero en realidad el daño que hace el tabaquismo, vale decir por tabaquismo el hábito de fumar más de 10 cigarrillos por día, es notable y notorio, mucho más en todos los órganos de la economía humana, más que en el pulmón inclusive. Y uno de esos órganos es precisamente el cerebro, donde impacta y genera este tipo de cuestiones, Alzheimer, y qué otra cosa puede generar. Mira, está muy relacionado el tabaquismo, el hábito de fumar, con el aumento de incidencia de enfermedades degenerativas. Entre ellos podemos incluir Alzheimer y Parkinson como las más frecuentes. Lo que genera el tabaquismo es una mala función de la capa interna de las arterias. Entonces son arterias mucho más vulnerables. Y por otro lado van tapando a las pequeñas arterias, algo que conocemos como la microcirculación. La microcirculación se empieza a obstruir, generando microinfartos, es decir, infartos muy pequeños, muchos de ellos ni siquiera tangibles en una resonancia magnética, otros que te alcanzan 1 o 2 milímetros pueden ser visibles en una resonancia magnética, pero que de a uno al paciente no le causan clínica suficiente como para generar una consulta. Pero cuando estos pequeños microinfartos se van sumando en el tiempo, generan un déficit ya en lo que pueden ser las funciones cognitivas, las funciones superiores, las funciones de la inteligencia humana. Cristian, una pregunta que a lo mejor es casi una tontería. Cuando vos diagnosticás una enfermedad así tan dura, ¿ya sabés en el diagnóstico si fue el tabaco o fue alguna otra cuestión lo que generó este tipo de enfermedad? ¿Eso se puede determinar o entra dentro de un todo? Vos le preguntás si fuma, si esto, si el otro, y entre todos se llega a esa conclusión. Generalmente, si uno va a las estadísticas, encuentra múltiples factores en un solo paciente, tal vez uno con más predominancia que otro, ¿no? Pero por ahí tenés pacientes que tienen una genética muy fuerte para hacer enfermedad vascular y a eso le sumó el tabaquismo, bueno, con mayor precocidad va a ser un deterioro cerebral que aquel que no tiene esa carga genética importante, o cuando suman algo inclusive más frecuente que la hipertensión arterial, tabaquismo más hipertensión arterial, tabaquismo más anticonceptivos orales, más hipertensión o más diabetes. Entonces, generalmente encontramos muchos o varios factores de riesgo con alguna predominancia de uno más que el otro, ¿no? Pero muchos de estos factores de riesgo no llegaron a tiempo para ser tratados o corregidos. En el caso del tabaquismo, es simplemente su supresión a tiempo hace que el cerebro y el resto de los órganos vuelvan o transiten el camino de en reversa hacia ser un órgano lo más normal posible. En el caso de la diabetes, por ejemplo, no es tanto así, pero tratados a tiempo los factores de riesgo, evitamos estas enfermedades degenerativas. ¿Y se puede calcular el tiempo, por ejemplo, en el que una persona fumó más de esos 10 cigarrillos por día? Decís vos que te empiezan a causar algún tipo de problema. ¿En cuánto tiempo sería esto? Por supuesto que no todos los seres humanos somos iguales, pero estimativamente... Mira, cuando se analiza la microcirculación ya se sabe ya que el paciente que tiene más de 4 o 5 años de tabaquismo ya tiene cambios en la función endotelial. Esto te lo Sí, en castellano. En castellano te lo hago la traducción. El endotelio es la capa fina que recubre las arterias por dentro, la que está en contacto con la sangre. Por las arterias circula la sangre, y esa capita fina de esos caños que están en relación con la sangre se llama endotelio. Y hoy por hoy interesa mucho la función del endotelio porque es el que cambia nuestros destinos, es el que genera mucha enfermedad.
y se sabe que esa función del endotelio, que no vemos en ninguna resonancia magnética, que no vemos, no es tangible muchas veces a ningún estudio hasta que se terminó de obstruir, pero ya pasó mucho tiempo. Bueno, ese trastorno de esa capa finita ya se ve muy tempranamente, con 4 o 5 años de tabaquismo, claramente esa capa que recubre las arterias funciona mal.